que se habían cohibido de atacarlo porque veían la masividad del apoyo y del entusiasmo que él tenía. Pero ahora, al ver que se va menguando el ánimo y el entusiasmo de las masas y que dentro de sus seguidores se está creando una crisis, entonces ya ellos se van envalentando, ya empiezan a pensar en matarlo. En otra parte dice que anteriormente no pensaban en matarlo por causa del público, pero ahora hay división dentro de sus seguidores, hay mengua en el apoyo de las masas y ya empiezan a pensar en matarlo. Entonces dice, no es este a quien buscan para matarlo, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Así que vemos aquí cuál es el problema de la controversia, ¿verdad? ¿Cuál es el eje central de esa controversia? ¿Cuál es? Si Él es el Cristo. Ahora bien, quiero que ustedes noten eso. Toda la controversia se centra en, ¿es este el Cristo? Ahora ustedes recuerdan que la palabra Cristo significa Mesías. O mejor dicho, la palabra Mesías y la palabra Cristo son la misma palabra en dos idiomas distintos. Y esas dos palabras significan el ungido. Ahora, en Israel se conoce como ungido a tres personas. Se ungía al rey, se ungía al sumo sacerdote y se ungía al profeta. Pero el profeta tenía una unción distinta al rey y al sumo sacerdote, porque la unción del profeta no era con aceite, sino era con el Espíritu. Entonces, esos tres ungidos formaron un órgano de dirección en el pueblo de Israel bajo el mando de Dios. Y eso es una de las formas en que Israel difería de todos los demás pueblos del mundo. Que aunque ellos tenían un gobierno nacional, pero era un gobierno teocrático, en la cual reconocen a Dios como el verdadero gobernante, y el rey era siervo de Dios. El sumo sacerdote mediaba entre la relación del pueblo con Dios, y el profeta era portador de la palabra de Dios. Así que el profeta era portador de la palabra de Dios, y cuando la vida de la nación no se ajustaba a esa palabra, el sumo sacerdote resolvía el problema que se produce entre el pueblo de Dios, y el rey rige el pueblo bajo la dirección de Dios como siervo de Dios. El acto de ungir estaba señalando que ese individuo no era puesto por el pueblo, ni que este individuo se ponía él mismo, sino que este individuo era alguien escogido por Dios. Ungir a una persona es decir, esa persona Dios lo ha escogido. También significa que Dios le ha escogido y que Él
está sirviendo a Dios y no sirviendo a él mismo, ni sirviendo a ningún otro interés terrenal. Entonces, ungir a una persona era separarlo para Dios, con un escogido de Dios, con un siervo de Dios, para cumplir a una función señalada por Dios. Entonces, la palabra Mesías significa que iba a venir un individuo en el futuro, escogido por Dios, señalado por Dios, y que ese individuo iba a servir a Dios en el mundo, llevando a cabo la promesa que Dios había hecho en Edén. Que esa persona, ese Mesías, iba a cumplir esa promesa que Dios hizo en Edén, y que esta promesa iba a resolver el problema no de Israel. Porque cuando Israel surgió, cuando la promesa fue hecha en Edén, no existía Israel. No existía ninguna de las demás naciones. No existía el gobierno nacional de Israel. Cuando Dios prometió que Él iba a enviar a alguien para resolver el problema de la humanidad, no existían las naciones. De modo que la promesa de Edén nada tiene que ver con Israel como nación. La promesa de Edén nada tiene que ver con ninguna nación en particular, porque no existían. Y cuando posteriormente esta promesa fue ligada con la restauración del gobierno nacional de Israel, eso fue una aberración teológica. Cuando ellos empiezan a ver al Mesías como un Mesías que va a venir en función de la situación política de la nación de Israel, esa era una aberración teológica, porque Israel ni siquiera existía cuando esta promesa fue hecha en Edén. Lo que existía era Adán, y Adán era representante de ¿quién? De toda la raza humana. Y el problema que existía en el momento de la promesa era la frustración del plan que tenía el Padre de que la familia que Él tiene en el cielo, reproducirla en la tierra. Y Adán era el primer hijo, y que a través de aquel primer hijo él tenía que reproducirse y formar la familia de Dios en la tierra. Pero ese plan de que el mundo fuera poblado por hijos de Dios que constituyesen en la tierra la familia de Dios fue tronchado. ¿Qué fue lo que tronchó ese plan? ¿Qué fue lo que lo tronchó? ¿Qué cosa? El pecado. Entonces, el problema que el Mesías tiene que venir a resolver, ¿verdad? Es el problema que había en Edén. El problema que se produjo en Edén. No un problema que se produjo miles de años después, sino fue el problema que se produjo, la frustración del plan de Dios de crear en la tierra la familia paralela a la familia que tiene en los cielos, y que al crear el primer hijo que tiene que poblar el mundo con hijos de él, entró el pecado, y a través del pecado dice Romanos 5:12 que donde entró el pecado, entró ¿qué cosa? La muerte. Esa muerte no quiere decir que el alma se extinguió, sino que quiere decir que la vida espiritual que liga al hombre con Dios como Padre
el hombre deja de funcionar como hijo de Dios. Y entonces el primer eslabón para crear la familia de Dios en la tierra se muere espiritualmente, se inhabilita para perpetuar la familia de Dios en la tierra. Y en vez de perpetuar la familia de Dios en la tierra, se perpetúa lo que es el reino de Satanás en la tierra. Ahora, el Mesías prometido tiene que resolver este problema. Él tiene que echar a andar el plan que fue frustrado en Edén. Y aquella familia que potencialmente existía en Adán, pero que no se desarrolló porque el pecado y la muerte espiritual lo frustró. Ahora el Mesías tiene que venir a resolver ese problema, echar a andar esa familia. Pero ¿cuáles son las cosas que causó el problema? Pecado y muerte. Y entonces, ¿cuál es el problema que tiene que resolver el Mesías? El pecado y la muerte. Porque cuando el Mesías resuelve el problema del pecado y la muerte, el hombre recupera la vida espiritual y recupera su relación con Dios como hijo y empieza a producirse hijos de Dios y empieza a constituirse la familia de Dios. Aleluya. Entonces encontramos que Elías tenía que ser Dios, porque no podía ser un ángel. Y hay tres razones principales por las cuales obligatoriamente tenía que ser Dios. Primeramente, no se puede, el único que puede engendrar hijos en la tierra, ¿quién es? Dios. No hay más nadie. Un ángel, un arcángel, un querubín no puede engendrar hijos, no puede devolverle al alma muerta la vida que ha perdido. El único que puede devolver al alma muerta la vida que ha perdido es Dios, y es el autor de la vida, y por tanto el que tiene que vivir como Mesías. No puede ser un ángel, no puede ser un querubín, no puede ser un profeta, no puede ser un funcionario histórico. Tiene que ser el propio Dios el que tiene que asumir la función de Mesías. Pero Dios no puede devolverle al alma la vida espiritual sin poner su espíritu en ese corazón. Porque el que tiene que regenerar el corazón, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no puede derramarse en un corazón sucio. Entonces, Dios tiene que limpiar el corazón para poderse derramar en él. Y para eso, esta obra de limpieza tiene que basarse en la expiación. Pero hay que buscar en el universo a alguien que él solo vale por toda la humanidad. Porque la muerte de uno cubre la culpa de todos, ¿verdad? La expiación se basa en que la muerte de uno cumple la culpa de todos. La muerte de uno paga la deuda de todos. Pero ese no se puede cumplir así si la muerte es de un ángel, si la muerte es de un querubín, si la muerte es de un serafín, si la muerte es de un hombre, porque si muere un hombre es nada más que cumpliendo por lo que él mismo hizo. Ningún ángel puede representar a la humanidad entera. Hay una sola persona que tiene suficiente dimensión
que Él solo puede morir por todos y que la deuda y la culpa, Él asumiendo esa culpa y pagando por esta culpa, representa la culpabilidad de todos. Era el propio Dios. Así que solo Dios puede engendrar nueva vida en el alma. Y solo Dios puede representar a la humanidad entera en la cruz para que la justificación que emana de la cruz alcance para todos los seres humanos, alcance para el mundo entero. De modo que el Mesías tiene que ser uno capaz de engendrar vida en el alma muerta. El Mesías tiene que ser uno capaz de realizar un acto expiatorio con alcance para el mundo entero. Pero también el Mesías también tiene que ser uno que tenga poder supremo. Porque el que tiene el segundo nivel de poder en el universo se llama Satanás. El único que tiene más poder que él es el máximo. Y como dice Cristo, no se puede saquear su casa si ha amarrado él. ¿A quién Dios va a mandar a amarrarle a Satanás? ¿A quién Dios va a mandar a enfrentarse con Satanás y amarrarle para poder saquear su casa? Él no puede mandar a nadie, ningún querubín o arcángel o lo que fuera, ninguno. Porque él segundo en rango el poder después de Dios, en el universo entero. Entonces, ¿quién es el que tenía que venir a enfrentarse con Satanás para establecer sobre él el dominio? ¿Quién es? El supremo Dios, el máximo. Por eso es que el Mesías tenía que ser Dios. Pero cuando entonces en la profecía constantemente los profetas reflejaban que era Dios el que iba a venir. Decían: Jehová, Él mismo vendrá y nos salvará. Aleluya. Pero el pueblo de Israel, aquellos destellos en la literatura profética de que el Mesías iba a ser el propio Dios, entraba por aquí y salía por aquí. No le cabía en la mente que el propio Dios venga como Mesías. Una de las razones por la cual la mente judaica se hizo impermeable a la divinidad del Mesías es por la experiencia de Sinaí. No tenemos tiempo ahora de leerlo, pero cuando ustedes tienen tiempo, vuelvan a leerlo y usted ve que cuando Dios se aproximó en el monte de Sinaí, aquello era de fuego, de trueno, de relámpago, de terremoto, de todo tipo. Dice la Biblia que la gente llegaba a tener pánico. Le dijeron a Moisés: sube tú, si no nos moramos todos aquí. Y el propio Moisés dice que él subió temblando. Quiero que ustedes sepan, hermanos, que muchos de nosotros tenemos que revisar nuestra concepción de lo que es estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios como una persona santa, como una persona lavada en la sangre de Cristo, es el lugar más bendito, es el lugar más maravilloso para el ser humano. Pero estar en la presencia de Dios como un alma muerto, como un alma pecaminosa,
el lugar más peligroso para una persona pecadora es la presencia de Dios. Ustedes saben que la Biblia dice que Dios es un fuego consumidor. Y lo que quiere decir es que cuando usted penetra en la presencia de Dios como una persona que ha sido beneficiada por la experiencia, por la expiación de su Hijo, usted recibe la condición de un hijo de Dios. Y Dios le recibe como un hijo. Pero cuando usted penetra en la presencia de Dios y no eres hijo por la expiación de Jesucristo, es usted una persona a ser consumido. Usted no tiene que penetrarse en la presencia de Dios como hijo de Dios. O si usted se halla en la presencia de Dios y no eres hijo de Dios, usted le amenaza el ser consumido. Ahora, nosotros tenemos que comprender que en la Biblia hay varias instancias de eso. Ustedes saben que distintas personas han sido consumidas en la presencia de Dios. Personas que han penetrado en el santísimo lugar fuera de las condiciones establecidas por Dios para entrar en su presencia. Personas que han tocado el arca y que han sido consumidos. La ley de Moisés decía que una persona que haya manipulado un cadáver no podía entrar en el templo sino sin pasar por 8 días de purificación. Una persona que manipulara un muerto, si él penetrara en el templo sin pasar por 8 días de purificación, se quedaría consumido. Y eso es un cadáver. Pero esto está representando la muerte espiritual de nosotros. Ahora, si la santidad de Dios amenaza al pecador con ser consumido, ¿qué es lo que ha permitido que la humanidad ha permanecido a lo largo de la historia hasta llegar a la cruz del Calvario? Dice la Biblia que Jesucristo es el Cordero inmolado ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Es decir, que Dios antes de la situación hizo un pacto con su Hijo. Hay algunos que piensan que el primer pacto fue el pacto con Abraham. Pero el primer pacto fue el pacto que hizo el Padre con el Hijo en los albores de la creación divina. En los albores de la creación, el Padre, sabiendo el mortal peligro en que estaría la humanidad al pecar, Él hizo un pacto con el Hijo. Y ese pacto tenía validez desde la fundación del mundo, porque la palabra de Dios es igual que el hecho. La palabra de Dios es tan cierta, es tan segura, que cuando Dios dice esto, no hay diferencia entre la voluntad y el hecho. Y Jesucristo es inmolado desde el principio. Es decir, que ante los ojos de Dios, la expiación es un hecho ante su mente, ante su corazón, desde el principio. Y entonces esta humanidad pecadora está delante de la presencia de Dios, y ahí está aquel hecho de la cruz aguantando aquel fuego. Aleluya. Una canopía de protección divina
está aguantando que aquel fuego consumidor se derramara sobre la raza rebelde y pecadora. Y después viene el pacto con Abraham. Y después viene el pacto con Moisés, donde a través de estos pactos se establece una relación más cercana de un pueblo en el mundo, más cercana a Dios, mediada por aquellas prácticas rituales que representa tipológicamente la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y aquel pueblo que se arrima más al Señor que los demás pueblos del mundo, la canopía de aquella representación tipológica de la expiación le preserva de ser consumido en ese acercamiento a Dios. Mis queridos hermanos, cuando yo oigo a la gente hablando de que entrar en la presencia de Dios, de que ellos en la presencia de Dios, y veo a la gente brincando, gritando, dando sus ofrendas, danzando en medio del templo, y vemos a la gente con desfachatez en medio de las cosas santas y sagradas, y vemos la forma en que los cristianos están tan vulgar y tan irreverente y tan sacrilégico en su manera de presentarse en la presencia de Dios. Yo digo, los pobres no saben lo que hacen, porque ellos se piensan que están en la presencia de un socio. Pero mis queridos hermanos, no estamos en la presencia de un socio. Estamos en presencia de aquel que está removida de nosotros en alturas y distancias tan enormes que dice que su existencia se pierde en imponderables misterios de luz. Y la llama inaccesible. Y solamente a través de Jesucristo es el que hace accesible. Y date cuenta que a través del Antiguo Testamento, cada vez que Dios iba a manifestar su gloria, tenía que mediar una nube. Cada vez que iba a manifestar su gloria, tenía que mediar un humo. Y cuando decía aquel, en el año del rey Usías, vi yo a Jehová, pero dice el humo llenó el templo. Y cuando iba a consagrar el templo y se derramó la gloria de Dios, el humo llenó el templo. Esto es la misericordia de Dios, esto es la compasión de Dios, porque la absolutidad de su santidad amenaza por derramarse en consumación sobre ellos, pero la cruz está intercediendo y pidiendo protección, y sube el humo y sube la nube para protegerlos de la gloria y de la majestad del Señor. Hay mucha gente dentro de la iglesia con su corazón lleno de todo tipo de cosas del abismo y no saben en qué mortal peligro están. Pero mis queridos hermanos, nosotros sabemos que el pueblo de Israel, por causa de esa experiencia que en distintos momentos han tenido, dice que Moisés un día dice: Señor, yo quiero ver tu gloria. Quiero ver tu rostro. Y el Señor le mira al pobre Moisés y dice: el pobre, él no sabe lo que está pidiendo. Él dice: difícil cosa me ha pedido, pero te voy a ver si te voy a ayudar un poquitico. Y entonces con tremendos lanzazos
de potencias imponderables contra la roca, abrió una hendidura y allí adentro lo metió, y entonces pasó, óigame, indescriptibles manifestaciones delante de aquel que yo pienso que aquel que quería ver a Dios se pasó la mayor parte del tiempo haciendo. Y cuando él pudo levantar la vista, dice nada más que vio la aureola de detrás. Pero eso fue suficiente. Porque yo el otro día, cuando decían que iba a venir aquel ciclón,